Cuando nosotros leemos la Biblia, hoy la Biblia está a disposición de cualquiera de nosotros. La Biblia es un libro que ha sido divulgado. No hay un libro en la tierra que se haya traducido a más idiomas que la Biblia. La Biblia está escrita en una cantidad de idiomas porque la Biblia desde luego tiene un propósito fundamental, y es el de traer conocimiento a los hombres. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, encontramos que las antiguas civilizaciones, por ejemplo, comenzaron a ver la naturaleza y comenzaron a ver la naturaleza como algo superior. De hecho, hay mucha gente que ve a la naturaleza como una diosa, ¿cierto que sí? Hay gente que inclusive ve a la naturaleza, los indígenas, por ejemplo aquí en el Perú, los incas, ven a la naturaleza como la Pachacama, es decir, la madre tierra. Y así mucha gente ve a la tierra, a la naturaleza, la ven como la diosa. Hay gente que le canta a la vida. Mercedes Sosa, que es o que fue, por supuesto, una cantante, una cantautora extraordinaria, ella le hablaba gracias a la vida, y la gente habla de la vida como una manera etérea, como una manera, por supuesto, impersonal. Cuando nosotros vemos la naturaleza, encontramos que la naturaleza nos habla del Creador. Pero desafortunadamente la gente no tuvo la capacidad de tener relación, porque la naturaleza no fue puesta para que nosotros la adoremos, ni para que nosotros la reconozcamos como nuestra madre, sino que nosotros veamos la naturaleza como la obra del Creador. Si leemos la Biblia en el Salmo 19, ahí encontramos un pasaje bien lindo en el versículo 1. Dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando usted ve el cielo, la tierra, cuando usted ve la belleza de todo lo creado, usted definitivamente terminará reconociendo que todo lo que se ve con nuestros ojos es la obra de un maravilloso creador. Pero desafortunadamente la gente, al ver la creación, dejaron de pensar en el creador y se enfocaron en la creación. Y eso es algo que encontramos en la carta a los Romanos, en el capítulo 2, quiero que lo leamos por favor. Romanos capítulo 2, ahí encontramos un pasaje que es muy diciente en relación a esto que estamos hablando. Desde el versículo 19 hasta Romanos capítulo 1, perdón, del versículo 19 al 21. Dice así la palabra de Dios: porque lo que Dios se conoce les es manifiesto porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La naturaleza nos permite entender que existe Dios, pero no es suficiente. Porque dice la Biblia en el versículo 21 que algunos, habiendo conocido a Dios a través, o habiendo visto a Dios, habiendo conocido a Dios a través de la naturaleza, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Dice, y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, ¿para qué la Biblia? La Biblia, por supuesto, la revelación de Dios, el mensaje de Dios al hombre a través de la Escritura, nos permite de alguna manera que podamos entender, que podamos conocer a ese Dios creador. La naturaleza es maravillosa, pero no es suficiente. Usted no puede tener una relación con la naturaleza, porque eso sería nueva era. ¿Cierto que sí? Hay gente, y hoy día se habla mucho de la nueva era, del Feng Shui, se habla de tantas y tantas doctrinas, abrazar a los árboles, y eso se llama panteísmo, abrazar a un árbol y decir es que aquí está Dios. Francisco de Asís, el famoso santo católico, él le hablaba y le decía, hermano sol, hermana luna. Y que yo conozco una señora que se llama Sol y otra que se llama Luna. No estamos diciendo que el sol y la luna son nuestros hermanos, porque Francisco de Asís lo mostraba como que nosotros teníamos que tener esa relación con la creación, y eso es incorrecto. Nuestra relación tiene que ser directamente con Dios. Ninguna criatura, nadie de los creados o nada de los creados puede ser para nosotros objeto de comunión, porque de lo contrario
entonces estaríamos entrando en un asunto de idolatría. Leemos entonces la Biblia que la voluntad de Dios se manifiesta a los hombres a través de la Escritura. Y es importante que lo conozcamos y que lo entendamos. Dios, de hecho, en su palabra nos muestra todos los libros de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos muestra el mensaje de Dios al hombre. Cuando vemos la Biblia y decimos, oye, ¿por qué la Biblia tiene para nosotros los cristianos tanta validez? ¿Por qué nosotros los cristianos vamos a la iglesia con Biblia? ¿Cierto que sí? Hay algunos que vienen a la iglesia con la Biblia del Videobin, y si Nuris no viene o se dañó, se quedaron sin Biblia. Entonces, cuando pensamos en eso, encontramos que la importancia, la preponderancia que nosotros le entregamos a la Biblia obedece a varios aspectos. Primero, que la Biblia está llena de profecías cumplidas durante el tiempo. No hay un libro en la tierra, ni siquiera el libro, uno de los libros más enigmáticos que existen actualmente, como es el libro de Michel de Nostradamus, porque habla de tantos vaticinios y cosas nefastas. Pero no hay un solo libro de la tierra que haga tanta referencia maravillosa, con exactitud asombrosa, de profecías que se cumplieron. Si usted mira a Cristo, usted ve la obra de Cristo, usted dirá, ¿por qué tantas profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en Jesús? Porque definitivamente la Biblia, cuando fue inspirada, tenía tantísimas y hermosísimas profecías, que muchas de ellas Jesús se dedicó a través de su consciente de hacer que se cumplieran. Porque algunos dirían, como hay un señor llamado Josh McDowell, que él quiso estudiar de por qué Jesucristo tanta importancia, y el hombre quería debatir acerca de Jesús. Y entonces el hombre, cuando comenzó a estudiar tanta profecía de Jesús cumplida, tanta profecía del Mesías cumplida en Jesús, este hombre terminó no debatiendo ni rebatiendo a Jesús, sino postrado a sus pies, reconociendo su divinidad. Tanto que escribió un libro que se llama Evidencia que exige un veredicto. 1 y 2 lo puede usted leer. Para algunos tomasitos, porque hay gente en la iglesia que todavía creen medio y son medio tomasitos, es decir, a veces creen y a veces no creen, así que son mediocre el que medio cree. Entonces, pensando un poco en esto, hay profecías que Jesús cumplió porque las quiso cumplir. Cuando él llegó, la profecía de Isaías 61, que dice que el Mesías predicaría, llegó a la sinagoga, tomó el libro, lo abrió, leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí. Qué lindo Jesús. Y dice: Él me ha enviado, me ha dado autoridad para predicar buenas nuevas a los pobres, a vendar a los quebrantados, a pregonar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel, Cuando Jesús termina de leer, dice la Biblia que enrolla el libro, se lo entrega al ministro y dice: señores, hoy se cumplió delante de ustedes esta profecía. Qué lindo. Él hizo que esa profecía se cumpliera. Pero hubo otras tantas que no dependían de él. Por ejemplo, esa profecía que dice que al Mesías no le sería quebrado uno solo de sus huesos. ¿Cómo hacía Jesús al estar en la cruz para que no le quebraran uno solo de sus huesos? Sí, al ladrón que estaba a un lado y a otro lado le tuvieron que quebrar las piernas, porque era una costumbre. Porque además ese viernes era un viernes especial. Ese día siguiente comenzaba a las 6 de la tarde, más bien comenzaba el Yom Kippur. Nadie podía estar en ninguna de las cruces. Por eso a las 3 de la tarde ya Jesús había muerto y los demás tuvieron que quebrarle las piernas para que de esa manera se pudiera cumplir la profecía. La Biblia dice que a Jesús lo traspasarían. Jesús no le dijo: oye, por favor, para que se cumpla la profecía, pásame una lanza en el costado. ¿Usted se imagina que Jesús hubiera hecho eso? No. Dice que tantas profecías que se cumplieron cuando Jesús estaba en la cruz. Definitivamente Él es el Dios eterno hecho hombre, y por eso nosotros lo exaltamos, lo reconocemos y lo proclamamos. La Biblia tiene consistencia y congruencia en sus contenidos, su duración y permanencia en el tiempo. Óigame bien, cuando usted lee la Biblia, usted encuentra una asombrosa unidad temática. Mire,
que 40 hombres más o menos fueron los escritores de la Biblia en un periodo de 1600 años, en 3 continentes, háblese de Europa, háblese de África y háblese de Asia, en 3 idiomas distintos, háblese de griego, hebreo y arameo, háblese también de diversas culturas, reyes como David, pescadores como Pedro, ilustres hombres de la ciencia como Lucas, cobradores de impuestos como Mateo, ¿cierto? Y usted comienza a mirar eso, ¿cómo hay tanta unidad temática en la Biblia? Esa unidad temática definitivamente es divina y sobrenatural. Porque si dos, hablando del marido y la mujer, del esposo y la esposa, siendo dos, no se ponen de acuerdo, porque uno dice que salga y otro, le da permiso a los muchachos y otro dice que no, y ahí hay un problema familiar. Y hay muchos hogares donde el marido dice una cosa y la mujer dice otra, y no hay unidad temática, no hay hilación, no hay cohesión, ¿cierto? Como en la Biblia, con tanta diversidad, con tantas culturas distintas, hay una asombrosa unidad. El autor del libro de Números, por ejemplo, hablando, ¿quién fue el autor de Números? Moisés. Moisés escribió en el libro de Números capítulo 21 la profecía y la simbología, más bien la tipología de cuando la serpiente es levantada en el desierto. Luego Juan aclara y muestra de una manera perfecta cómo la serpiente del desierto que se levantó en aquel entonces tenía un lenguaje perfectamente figurado en la persona de Jesucristo. Y en Juan capítulo 3 versículos 14 y 15 se nos muestra que así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para la salvación de la humanidad. Entonces ahí encontramos una maravillosa consistencia y congruencia en sus contenidos. Encontramos también su confirmación a través de evidencias científicas. Hay gente que cree que los cristianos solamente somos gente de fe. Ah, no, eso es por fe, eso se recibe por fe. Mire, no hay nada más maravilloso que ver cómo la ciencia se encarga de confirmar hechos bíblicos con una maravillosa exactitud. Por ejemplo, la circuncisión al 8º día. Se supone, y Dios estableció, que al 8º día los varones deben circuncidarse. Resulta que en el 8º día a los seres humanos se nos sube una sustancia que se llama la protombina, que es uno de los agentes coagulantes con la vitamina K. En el 8º día se suben. O sea que el organismo está preparado para que al 8º día haya una hemorragia. Entonces, fíjese, una cosa que el Señor estableció en el desierto, hoy los científicos comprueban con maravillosa exactitud. Entonces, es interesante. El día que se detuvo, los astrónomos de la NASA se dedicaron a estudiar eso y se dieron cuenta que en la historia de la humanidad hay un día que hace falta. Investíguelo, si hay algún Tomasito aquí, porque hay algunos que son Tomasitos y se pueden investigar. Hay otros que son flojitos y yo lo recibo, pastor, yo le creo, ya es suficiente. Usted lo dice, yo le creo, yo digo amén a eso. Pero ¿sabe qué? Un día la Biblia dice que Gedeón dijo: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Oye, y el sol se detuvo. Bueno, por supuesto que el sol no se detuvo, se detuvo la tierra. Increíble, ¿eh? Dios lo organizó así. Y encontramos como muchos otros elementos, evidencias científicas que por supuesto prueban, demuestran y comprueban la maravillosa exactitud de la Biblia. Por ejemplo, yo le expliqué a usted el año pasado que cuando Juan el Bautista estaba escribiendo el libro de Apocalipsis, Juan el Bautista dijo que cuando vio el cielo, el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se apagó. ¿Sabe qué? Eso lo escribió Juan en el año 90 más o menos después de Cristo. Y
cuando terminaron diciendo que de verdad la luna no tenía luz, sino que ella reflejaba la luz del sol. Mucha gente creía, y algunos creen, que la luna tiene luz. La luna no tiene luz, la luna simplemente refleja la luz del sol. Por eso encontramos cómo cuando el sol se apagó, eso obedece a un problema químico, fisiológico del sol, que cuando el hidrógeno se gasta a la mitad, las estrellas se vuelven supernovas. Es decir, se apaga, el hidrógeno se acaba y dice la Biblia que el sol se puso negro como tela de silicio y la luna perdió su resplandor. Eso habla de algo maravilloso. Y así, hermano, podría yo dedicarme esta noche a hablarle y usted va a poder comprobar muchas otras cosas. Pero otro aspecto, además de las evidencias científicas, es que tiene en la Biblia un extraordinario, y eso yo creo que es lo más importante, y es que la Biblia tiene un extraordinario poder transformador. Eso es lo más importante de todo lo que yo le he mencionado hoy. Lo más importante es que la Biblia tiene un maravilloso poder. ¿Cuántos fueron transformados por la palabra de Dios? Dale un fuerte aplauso al que vive. Eso mereció un trago. La Biblia transformó nuestra mente. Lo que los mundanos, impíos, filisteos, incircuncisos, hijos del diablo dicen que es que nosotros nos lavaron el cerebro. ¿Cierto que sí? Ay, le lavaron el cerebro. Ellos no entienden que eso se llama la renovación de nuestro entendimiento, como dice allá Romanos capítulo 12. Ellos no entienden eso. Por eso dice, le lavaron el cerebro. Otros dicen, eso es alienación. Por eso Carlos Marx dijo, la religión es el opio de los pueblos. Porque algunos no entienden cómo una persona que lee la Biblia es transformada, es cambiada. Cuando los gedeones, un día vinieron los gedeones aquí a dar su testimonio, ellos hablaron de cómo ellos fueron a una cárcel, o como suelen ir a las cárceles a regalar Nuevos Testamentos. Y en una de esas idas a la cárcel, entonces se acercó un drogadicto, un marihuanero, y le dijo, hágame el favor, regáleme uno de esos. Y entonces él le vio la carita y le dijo, ¿sabes qué? Yo noto que, ¿tú para qué la quieres? Y él le dijo, ¿sabe qué? Le voy a ser sincero. El papel de la Biblia, este papelito, no es como el papel periódico. No. Este papel es especial. Sirve para hacer tabacos de marihuana. Entonces cualquier otro religioso le dicen, Jehová reprenda al diablo. Cierto, no, pero este dijo, ¿sabe qué? Te lo voy a regalar. Pero un compromiso quiero que hagas. Antes de fumártela, la vas a leer. Solo así si me prometes, yo te la regalo. Entonces el preso dijo, la verdad es que yo estoy aquí, desayuno y me desocupo, me voy a leerle y me la voy a fumar. Pues por supuesto que aquel hombre se fumó Mateo, se fumó Marcos y se fumó Lucas. Mire, cuando llegó a Juan, tuvo que caer postrado a los pies de Jesucristo, reconociendo que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces, hermano, es maravilloso lo que encontramos en la palabra de Dios. Así que la voluntad de Dios se muestra a través de las Escrituras. El carácter de Dios, sus planes, su propósito salvador, no se podrían alcanzar, no se podrían adivinar, no se podrían conocer a través de esfuerzos humanos. Tenía que Dios, a través de algo sobrenatural, mostrarnos ese plan redentor. Y eso, por supuesto, está consignado en las Sagradas Escrituras. Cuando leemos la Biblia encontramos varios aspectos. Uno de ellos, por ejemplo, y quiero que sepa algo, la Biblia es un compendio de libros, no es un libro en su totalidad. La Biblia es un compendio, por eso la palabra Biblia significa biblos, que significa biblioteca. De hecho, hubo un personaje en la historia que llamó por primera vez, el señor Jerónimo, llamó por primera vez a los libros de la Biblia biblos, para denominarlo como la biblioteca divina. Luego, la estructura que hoy tiene la Biblia, por ejemplo, de capítulos y de versículos, es algo que se gestó con el tiempo. Por ejemplo, encontramos que un señor llamado Stephen Langton en Inglaterra, en el año 1220 dividió la Biblia en capítulos.
Posteriormente, en el año 1551, un señor llamado Robert Stephanus en Francia la dividió en versículos. Esa división de versículos y de capítulos fue una división que se hizo posterior. Por eso, inclusive usted puede darse cuenta que hay versículos de la Biblia que usted encuentra, de que usted lee, que de repente en un solo versículo no encuentra usted un mensaje completo. Por eso hay textos, versículos de la Biblia que son demasiadamente largos, como hay otros que son muy cortos. Hay un libro, el capítulo, y hay capítulos muy largos y hay capítulos muy cortos. Independientemente de esa distribución, lo más importante no es la distribución entre capítulos. ¿Por qué es importante? ¿Para qué fueron estos versículos y capítulos? Para que pudiéramos ubicarnos a la hora de estudiar las Escrituras. Pero desde luego que eso es algo que no fue divinamente inspirado. Fue algo que de una manera inteligente alguien, porque definitivamente tuvo que ser muy inteligente, para poder coordinar y organizar la Biblia de tal manera que los capítulos, guardando un poco de coordinación y de eje temático, poderlo distribuir entre capítulos y versículos. Pero eso simplemente es algo que los seres humanos hicieron posteriormente. Cuando leemos la Biblia, encontramos aspectos importantes, como por ejemplo la singularidad de ella. Cosas importantes como por ejemplo que aunque varios libros de la Biblia fueron escritos por varios hombres, le decía yo que exhiben ellos una asombrosa unidad. Los llamados libros sagrados de otras religiones son libros que tienen, hermano, yo le decía cuando estudiamos aquí el año pasado, por ejemplo, libros como el Corán. Y el Corán es para los islámicos un libro sagrado. Pero yo le expliqué, si usted no estuvo ese día, adquiera el DVD y lo va a encontrar. Yo le expliqué cuántos errores tiene el Corán y por qué. Hay algunos que dicen: óyeme, pero es que yo veo y observo que hay cosas que aparecen en la Biblia y también aparecen en el Corán. Pues, ¿cuál es lo asombroso de eso? Si es que la Biblia se terminó de escribir en el primer siglo de la era cristiana, después de Cristo, y el Corán se escribió en el año 600 y pico. Yo le digo una cosa: seguramente el señor Mahoma, que fue el escritor, alguna influencia bíblica tuvo que tener. Y por supuesto, grandes cosas de las que están escritas en la Biblia, por supuesto, inclusive acomodadas. Porque por ejemplo, ¿sabía usted que en el Corán se hace referencia al sacrificio de Abraham? En el Corán se habla de la forma como Abraham iba a sacrificar a su hijo. Pero resulta que en el Corán encontramos la historia, no que Abraham iba a sacrificar a Jacob, como muchísimos años y siglos antes la Biblia ya lo había escrito, sino que este señor Mahoma dijo: ¿sabe qué? Pero yo le voy a dar importancia. Y entonces la misma historia, exactamente igual, pero con Ismael. O sea que esto es un parangón. Eso se llama réplica. Eso no es original. La réplica parece bonita, es más barata, pero se daña más rápido. ¿Cierto? Díganme las hermanas que tienen carteras como réplicas. No, yo no, dice la hermana, yo no. El mensaje de la Biblia, señores, no va a la mente de la gente, no va al intelecto. El mensaje de la Biblia, y eso es lo que transforma, está cifrado casi. O sea, el mensaje de la Escritura está cifrado. Porque hay mucha gente que quiere entender, pero lo hace con razonamientos humanos. Y sabe que la Biblia, ante esos razonamientos humanos, se cierra.
Y dice la palabra del Señor, por ejemplo, en Mateo 13:13, que hay muchos que llegan a la Biblia queriendo entender, pero lo quieren entender con razonamientos humanos, viendo no ven y leyendo no oyen. Vamos a leer lo que dice la Biblia en primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18 al 25. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18 al 25. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Amén. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y pregunta el Señor a través del apóstol Pablo: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos, ¿qué? Buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, pero para los gentiles locura. Pero para nosotros, dice aquí, ¿qué? Los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y dice el versículo, dale un fuerte aplauso al Señor. Mira esto, dice la Biblia: lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces, ahí está. Cuando yo estaba en la universidad, yo tenía una mentalidad marxista. Yo tenía una mentalidad completamente científica. Me volví ateo. Después de haber tenido una influencia católica, me volví ateo. Y me consideré intelectual. Resulta que en la intelectualidad de los hombres no podríamos jamás poder comprender los secretos de Dios. Porque la Biblia dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, y no ha subido a corazón de hombre, es aquello que Dios tiene preparado. ¿Para quiénes? Para los que le aman. Hay gente que viene a la Biblia a criticarla. La Biblia, aunque la leas, se cierra. Es como una ostra que cuando la gente quiere, se cierra. Pero cuando tú llegas a la palabra de Dios con sensibilidad, con humildad, humillado ante la autoridad de un Dios grande, entonces ¿sabes qué hace la palabra? La palabra de Dios se abre y podrás tú conocer, comprender los secretos de Dios. ¿Cuántos quieren conocer los secretos de Dios? Dale un fuerte aplauso al que vive. Los secretos de Dios. Entonces, cuando hablamos de la Biblia, tenemos que entender algo, hermanos. La Biblia no solamente es maravillosa. La Biblia, además de ser maravillosa, es suficiente. Dígale que está a su lado: es suficiente. Es decir, usted no necesita nada más que la Biblia. Ahora, por supuesto que hay libros humanos escritos por gente importante, por gente que ha inspirado muchas cosas, pero nada es más importante que la palabra de Dios. Porque leer los devocionales es bueno, pero los devocionales no transforman la mente del hombre. Lo que hace que un devocional transforme la mente del hombre es que este devocional esté plataformado en la palabra de Dios. Es como los libros son como las predicaciones. Hay predicaciones que son de humana sabiduría. Entonces la gente, y esas predicaciones de humana sabiduría impresionan, pero no transforman. Asimismo hay libros que son de humano. Usted los lee desde el punto de vista humano y son brillantes, pero no transforman. Cuando la predicación y los libros están fundamentados en la palabra de Dios, entonces ahí sí estos tienen poder transformador. Porque acuérdese algo: lo que Dios dijo
que no regresaba vacío, sino que cumplía el propósito para el cual fue enviado, fue su palabra. Por eso dice la Biblia: seca será hierba, marchita será flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. La Biblia dice en Hebreos capítulo 4 versículo 12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Oye, qué lindo eso, ¿eh? No dice que es muerta, no, es viva, es eficaz. Es viva porque cada día tiene vida, y es eficaz porque transforma. Dice que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, ella es viva y es eficaz. Cuando nosotros decimos esto, y quiero aclararlo también, cuando nosotros hablamos de la fidelidad de Dios, ¿cuántos saben que Dios es fiel? Dios es fiel. Pero le voy a decir una cosa: Dios no es fiel a usted. Porque ¿sabe qué dice la Biblia? Y así lo dijo el apóstol Pablo: si le negamos, Él nos negará. ¿Aló? Hay algunos que niegan al Señor en el carnaval. Oye, yo te veo, usted que hace por aquí, yo lo veo usted. Yo no soy, me parezco, pero yo no soy. Niegan al Señor. Hay gente que niega al Señor. Dice: si le negamos, Él también nos negará. Pero Dios es fiel a su palabra. Por eso la palabra de Dios es poderosa. La Biblia dice que la Biblia es suficiente. Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Ayer estaba en un grupo de amistad y se me acercó una persona a hacerme una pregunta: pastor, ¿usted sabe qué fue de la vida de Jesús después de los 12? ¿Para dónde se fue Jesús después de los 12? Y yo le dije: para los 13. Sencillo. Hay gente que dice que Jesús entre los 12 y los 30 años se fue para la India. Otros dicen que se fue para Egipto, que aprendió yo no sé qué, que aprendió. No, mire, hermano, entre los 12 y los 30 años, Jesús, ¿qué hizo? Estar bajo la tutela de su papá y su mamá. Porque en el pueblo hebreo la mayoría de edad era a los 30 años. Y eso lo han venido bajando, que los 30, que los 21, que los 18. Ahora, por lo que vemos las cosas, cualquier día a los 16. Fíjate que los niños a los 16 años ya pueden manejar. Entonces eso es interesante, ¿eh? Por eso encontramos. Entonces, evidentemente Jesús pudo haber hecho muchas cosas más y decir muchas otras cosas más. Pero en Juan capítulo 20 encontramos esto que es lindo. Juan capítulo 20 versículo 30 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero no están escritas aquí para que la gente especule. No están escritas aquí. ¿Por qué? Porque no fueron importantes. No, sí lo fueron. Pero es que aquí lo dice el Señor a través del apóstol Juan: pero estas, las que se han escrito, se escribieron para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es decir que aunque pudo hacer más y decir más, lo que está aquí escrito es suficiente. ¿Aló? No, que el evangelio de María, que el evangelio de Judas, el evangelio de Pedro, el evangelio de tanta gente. ¿Sabe que pudieron haber escrito? Pero no fueron suficientes, porque lo que está escrito, dice la Biblia, es suficiente. La próxima semana vamos a hablar de por qué hay tantos evangelios, como el de María Magdalena, el del otro, que nada, los zafaron, nada más dejaron los que están aquí. Vamos a explicar por qué la próxima semana, así que no puede faltar. Entonces dígale al que está a su lado: la Biblia es suficiente. Ahora, Dios habla a través de la Biblia, diga amén. Ahora, ¿Dios habla a través de visiones, de sueños, de profecías? ¿Amén o no amén? Amén. Claro que amén. Pero aquí hay un asunto importante. Los seres humanos tenemos que aprender a distinguir, a sopesar, a analizar, a evaluar
cada sueño, cada visión, cada profecía a la luz de la Escritura. Si la profecía, la visión y el sueño no están sustentados en la palabra de Dios o son contrarios a la palabra de Dios, ¿sabe qué? No son de Dios. Así de sencillo. El mensaje, porque evidentemente Dios puede hablar a través de visiones, de sueños y de profecías. Cada mensaje tiene que estar sustentado a la luz de la palabra de Dios. Ninguna manifestación profética. Y el hecho de que un profeta sea reconocido como tal no quiere decir que todo lo que diga el profeta es verdadero. Hay profetas que son profetas de Dios, ¿verdad? Son profetas de Dios. Pero ¿sabe qué? Un día cualquiera pueden estar influenciados por alguna otra circunstancia de su propia vida, de su vida personal, y entonces terminan diciendo lo que ellos mismos creen. Pero eso quiere decir, y para eso es que le voy a decir, que ninguna manifestación profética ni espiritual puede sustituir ni contradecir la revelación escrita, que es la palabra de Dios. Por eso, hermano, cuando usted va, y yo le explicaba a usted esto, cuando usted le haga una pregunta, oiga, ¿usted qué piensa de esto? ¿Usted qué dice de esto? ¿Usted qué opina de esto? Le voy a decir una cosa. Cuando se trata de doctrina, cuando se trata de fe, no se trata de conducta, quiero decirle, no se trata de qué tanto digas tú o qué tanto pienses tú. Se trata de qué dice la palabra de Dios. Porque hay gente que puede decir, ay, yo pienso que eso no es malo. Y hay mucha gente que dice, yo pienso que eso no es malo. Los mundanos son buenos para decir eso. Jesús no convirtió el agua en vino. Eso no es malo, hermano. Y hay muchos borrachos interpretando la Biblia, y entonces utilizan el capítulo 2 del libro de Juan para sustentar y fundamentar su pecado. ¿Aló? Entonces aquí hay algo interesante que tener claro. No puede existir ni decirse nada distinto a lo que está. No se trata de qué pienso yo, lo que dice la palabra. Cuando yo me sustento a través de la Escritura, mi vida por supuesto es bendecida. Segunda Timoteo 3:16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21 dice. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21 dice así: entendiendo primero esto, escuche, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Ahí dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso dice luego, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana amanezca en vuestros corazones. Amén. Hay tres palabras que son importantes de tener en cuenta, y estas son inspiración, revelación e iluminación. Vamos a hablar de eso antes de irnos. Cuando hablamos de inspiración, permítame decirle qué es inspiración. La palabra inspiración significa el aliento de Dios. Y leímos ya el texto de segunda Timoteo 3:16 que dice que toda la Escritura fue inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que la operación del Espíritu Santo fue la que guió y supervisó a los autores de la palabra o de las Escrituras en la selección de los materiales, de las palabras y de todo lo que ellos escribieron. Hermano Galvis, prenda las luces para que los hermanos escriban, por favor. Entonces, escúcheme esto. Algunos están escribiendo, entonces es importante que puedan ver. Óigame bien, estamos hablando de que el Espíritu Santo inspiró. Óigame bien, hay mucha gente que no entiende lo que esto significa. El Señor
José Smith, por ejemplo, no es nada que no tiene nada que ver con el pastor Fran ni nada por el estilo. El señor José Smith, resulta que este señor dijo que él se encontró unas tablillas de oro que el ángel Moroni le entregó, y que cuando él vino y él entraba en un éxtasis y él comenzaba a escribir una cantidad de cosas allí de lo que supuestamente estaba allí. Dígame bien, el Espíritu Santo nunca anuló lo que los escritores escribieron. Es más, déjeme decirle algo. Cuando leemos el concepto de la inspiración, entendemos que fue el Espíritu Santo quien los guió, pero no quiere decir que el Espíritu Santo los poseyó como que fuera una posesión así, como en... Hay una película que se llamaba Estigma. ¿Cuántos vieron esa película? La mujercita esta, el diablo se le metía y comenzaba a escribir una cantidad de locuras en las paredes. No, así no opera Dios. Dios no posee, Dios llena. ¿Aló? Quiere decir que cuando los escritores estaban escribiendo el mensaje de Dios, el Señor les permitía a ellos cifrar un mensaje y escribirlo con el propósito de llevar, por supuesto, revelación a los hombres, pero su carácter estaba escrito allí. Su carácter se imprimió en sus palabras. Eso lo llamamos el estilo literario. Dios no anuló el estilo literario. Mire, si usted lee en la Biblia, encuentra usted maravillosas expresiones, como por ejemplo las del apóstol Juan. Juan, usted ve la ternura de Juan en sus cartas. Hijitos míos, ¿cierto que sí? Hijitos míos. Y ahí encontramos la ternura. De hecho, a Juan se le denomina el discípulo del amor, ¿cierto que sí? Porque él hablaba con ternura, hijitos míos, y hablaba así. Porque hay gente que tiene ese tipo de carácter. El carácter tierno, dulce, sensible. Está bien. Eso es un carácter que viene de Dios. Amén. Pero también encontramos en la palabra de Dios expresiones fuertes. Y encontramos en la Biblia expresiones que por supuesto encontramos allí que son palabras fuertes. El apóstol Pablo decía, cuando hablaba y escribía, él decía, ¿sabe qué? Esto lo digo yo, no el Señor. O sea, él estaba diciendo, ¿sabes qué? Yo no estoy aquí poseído, yo estoy aquí pensando. Es más, le decía, señores, toleradme un poco de locura. Él estaba diciendo, ¿sabes qué? De pronto lo que yo estoy diciendo aquí, pero ¿sabes qué? Aquí está la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios no anuló el concepto, el criterio, el pensamiento de los hombres. La palabra de Dios guió a los hombres y los inspiró para que de esa manera su mensaje tuviera cohesión, su mensaje tuviera hilación, que tuviera concordancia con los otros escritos de otros autores que en otro tiempo, o quizás en el mismo tiempo, en otro lugar, estaban escribiendo a la par de ellos. Pedro y Juan escribieron de forma paralela y no encontramos entre ellos contradicciones. Cuando encontramos, por ejemplo, las evidencias que indican que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, encontramos que Jesús demostró respeto y aprobó. Cuando Jesús hablaba, él citaba la escritura del Antiguo Testamento. Muchas veces, y él citaba la escritura, lo que Moisés escribió, lo que Jeremías e Isaías escribieron, Jesús lo citó, dándole de esa manera crédito y autoridad a lo que con tiempo atrás estos hombres escribieron a lo largo de la historia. La unidad temática de las escrituras es una evidencia interna de la inspiración divina. Los tipos, símbolos y ceremonias que encuentra usted en la Biblia, me explico, son tan precisos y tan perfectos. El nivel moral de la Biblia es una evidencia de la inspiración bíblica. Y por supuesto que eso nos habla de que esa influencia poderosa del Espíritu de Dios que se gestó sobre cada uno de los escritores permitió que estos escribieran y la Biblia hoy se convirtiera en la regla infalible de fe, doctrina y conducta. Óigame bien, la Biblia es la regla infalible porque todos los seres humanos podemos fallar. Cualquier persona en la tierra puede cometer, algún predicador puede decir algo que no tiene fundamento bíblico, o de repente, porque yo les explicaba a ustedes que uno como predicador
Uno como maestro puede cometer un error, ¿sí o no? No estamos exentos de eso. A veces no hemos leído un texto bíblico o no hemos tenido en cuenta otro. Y entonces hay unos hermanos de la iglesia que siempre están pendientes de unos versículos por allá, escondidos. Siempre están buscando esos versículos. Y de repente, uno de esos versículos por allá pueden de alguna forma aclarar algo de lo que uno está enseñando. Pero eso no quiere decir que la enseñanza pierda autoridad. Porque es que la palabra es la que se está exponiendo. Y cuando la palabra se expone, ella tiene el poder transformador. Yo puedo cometer un error, como escuché a otros cometer errores. Como el predicador que decía que Pablo y su esposa Silas. Eso es un error que he escuchado a mucha gente cometerlo. No, Silas, aunque ese señor, yo me imagino que estuvo toda la vida marcado por el nombre que le pusieron, es un hombre, no una mujer. Y así encontramos. Pero hay gente que puede cometer esos errores, pero son errores doctrinales o errores más bien históricos, geográficos. Alguno podría decir que la mujer que tocó el manto estaba por allá en Egipto, cosas así. Pero son errores pero hay que estudiar. Entre usted más estudie, menos errores comete. Pero, óigame bien, cuando hablamos de la autoridad de la Biblia, la autoridad de la Escritura es superior. Y ella, la palabra, por eso es que usted tiene que fundamentarse en la palabra de Dios. Y usted tiene que ser sensible. Si algún día usted encuentra que yo dije algo que no debió ser, usted se acerca con mucho amor y me dice: pastor, ¿sabe que usted dijo esto que me pareció como raro? Entonces yo voy a analizarlo y voy a decir: ¿sabes qué? Tienes razón. Como un hermano un día me dijo por acá algo, y entonces, ¿sabe qué, hermano? Tienes razón. El próximo miércoles lo corregimos. Y lo corregimos, porque eso es importante. Hay que tener humildad para eso. Entonces es importante ese aspecto. Ahora, otro concepto que es importante de aclarar es el término revelación. La revelación implica el descubrir las verdades a los hombres. En 1 Corintios capítulo 2 versículo 11, 1 Corintios capítulo 2 versículo 11 dice así: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu de que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir, ¿qué? Espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, cuando hablamos de inspiración, revelación, estamos diciendo de que hay cosas en la Biblia que, ¿sabe?, Dios tuvo que revelarlas. Quiere decir que ningún hombre, por muy inspirado que estuviera, podía conocerlas. Tenía que Dios revelarlas. Por ejemplo, cuando se escribió o cuando Moisés escribió el libro del Génesis, la creación y todo lo demás, eso fue revelado por Dios. Porque Moisés no estaba en el Génesis. ¿Está claro? El libro de Apocalipsis, que también se llama la revelación de Jesucristo, eso habla de que hay cosas, Dios hay cosas que tiene secretas, que están en la Biblia, pero hay otras cosas que están en la Biblia que no, Dios no las reveló. En Deuteronomio 29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová. Pero dice que más las reveladas son para nosotros. ¿Y para quiénes más? Y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Quiere decir que hay cosas que son reveladas y hay cosas que no son reveladas. Quiere decir que hay cosas que usted en la Biblia las va a encontrar, pero hay otras que no las va a encontrar. Amén. O sea que hay cosas que no tienen respuesta, que usted no las va a entender, que usted no las va a comprender, porque son palabra, por supuesto, profunda de Dios. La revelación en la Biblia encontramos que fue progresiva. No todo lo que los escritores escribieron lo entendieron. Hay escritores bíblicos que escribieron
y no sabían con certeza lo que estaban escribiendo. Pero nosotros que ya estamos en la revelación completa, porque la Biblia ya fue revelada en su totalidad, ya la Biblia fue completamente entregada a los hombres. Entonces hoy tú y yo podemos entender lo que quizás hombres como Daniel no comprendieron. Hay cosas que Daniel escribió, que las escribió porque el Espíritu Santo le mandó a escribirlas, pero no las entendió. Pero nosotros hoy las entendemos porque tenemos la revelación completa de Dios a través de toda la Escritura. Entonces, eso es importante que usted lo tenga claro. Ahora, hay otro concepto, además de revelación, es la iluminación. La revelación ya se cerró. Dígame bien. La revelación ya se cerró. Quiere decir que ya Dios no va a revelar nada más. Lo revelado está en la Escritura. Punto. Porque alguno podría decir, ay, esta es la... Por eso el libro de Mormón se llama la otra revelación de Jesucristo. Imagínese usted. Así se llama el libro de Mormón, la otra revelación de Cristo. Sabe que está errado completamente. Hay cosas que ya Dios reveló. Otras, ¿cuándo las va usted a comprender? Pablo dijo, ahora vemos oscuramente como por espejo, pero otro día veremos cara a cara, porque conoceremos como fuimos conocidos. Es decir, que algún día sus inquietudes serán resueltas. Hay gente que tiene inquietudes que todavía, por más que piense, no podrá tener una respuesta. Como por ejemplo el que investiga y dice, ¿será que Adán tenía o no tenía ombligo? ¿Ah? ¿Usted qué cree? ¿Que tenía o no tenía? Hay gente que está dedicada a buscar esa revelación. ¿Tenía o no tenía ombligo? Entonces hay algunos que dicen, sí tenía. Y susténtamelo bíblicamente. Hay otros que dicen, no tenía. Bueno, susténtamelo bíblicamente. Tampoco encuentra. Porque ni lo uno ni lo otro está escrito en la Biblia. Pero hay gente que no, hay gente que sí. Porque usted sabe que siempre hay unos indoctos que quieren tener una respuesta para todo. Por ejemplo, que si tenía o no tenía, cuando usted vaya al cielo le puede preguntar al mismo Adán, oiga, ¿usted tenía ombligo o no tenía ombligo? Ya. Pero mire, la revelación ya se cerró. Ahora hay algo que se llama la iluminación. Es que escúcheme bien. ¿Qué quiere decir iluminación? La iluminación no tiene que ver con la comunicación del mensaje de parte de Dios, sino con la comprensión del mensaje. ¿Aló? ¿Sabe que la revelación, la inspiración ya fue? Obviamente la inspiración fue para los hombres que escribieron la Biblia. La revelación ya fue la revelación, pero la iluminación es para nosotros hoy día. Porque vea, la iluminación no tiene que ver con la comunicación del mensaje, sino con la comprensión del mensaje que Dios mismo ya reveló. Quiere decir que hay cosas que usted viene a la iglesia y que en la iglesia o en su estudio personal el Espíritu Santo se las ilumina. Entonces usted dice, oígame, yo nunca había visto esto. Eso no se llama revelación, eso se llama iluminación. Lo que estaba escrito, usted ahora lo comprendió. Y cada día usted va a comprender más cosas. Cada día usted, mire, el tesoro de Dios es tan grande que la Biblia dice, y te abrirá Jehová su buen tesoro. Hay un tesoro de Dios que Él quiere que tú descubras. Cuando tú tienes hambre por su presencia y hambre por su palabra, entonces la palabra se abre y tu mente es iluminada con esa escritura. Amén. Y usted se vuelve sabio. Como dijo el pastor Rafael, creo que fue el miércoles pasado, ¿cierto que sí? Cuando él aprendió la palabra, sabe que la palabra te hace sabio. Cosas que usted en la vida se le hubieran ocurrido, en la Biblia ya está escrita. Y usted cuando usted las tiene allí metidas en su corazón, el Espíritu Santo las recuerda. Y entonces usted termina diciendo cosas que la gente dice, oh, caramba, qué inteligente. Es la palabra de Dios. La iluminación es necesaria porque el estado caído del hombre no le permite apropiarse de la revelación bíblica. Además, Satanás mismo está interesado
en que el hombre no se apropie de la palabra de Dios. Es más, el diablo está interesado en que los hombres malinterpreten la Biblia y terminen con doctrinas de demonios. Por eso es que nosotros necesitamos la comunión con el Espíritu Santo. Porque si usted tiene comunión con el Espíritu Santo, dígame bien, el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Porque hay gente que dice, ¿lo dije bien? Hay gente que dice, es que el Espíritu Santo a mí me dijo esto, como que él tuviera su propio Espíritu Santo. Hermano, su Espíritu Santo, hay gente que cree que si tiene su propio espíritu. Si usted tiene su propio espíritu, el Espíritu Santo suyo no le puede decir nada diferente a lo que ya el Espíritu Santo dijo en la Biblia. ¿Aló? Es que a mí el Espíritu me dijo esto. Como hay gente que va donde el hermano y le dice, el Espíritu me mandó donde ti para que le dieras una ofrenda. Y entonces el hermano dice, ¿sabe qué? Ese es su espíritu, porque el mío me dice que nada. Si su Espíritu Santo, su espíritu le dice, vaya pida, mi espíritu me dice que te diga, vaya y trabaje. Porque el que no trabaja, que tampoco coma. Es interesante, ¿eh? Pero el Espíritu Santo es uno solo. Y cuando tú eres guiado por el Espíritu de Dios, usted recibe la mente de Cristo y se vuelve inteligente. Entonces la iluminación es necesaria porque el hombre, y óigame bien, el diablo está interesado en cegar nuestra mente y cerrar nuestro entendimiento. Ve lo que dice 1 Corintios 2:14. Ya lo leímos. En 2 Corintios capítulo 4, vea esto, es interesante. 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4, ve lo que dice. Porque si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Quiere decir que el diablo está interesado en impedir, cuando usted viene a la iglesia y se está predicando la palabra, oye, el diablo está interesado en que usted se ponga a pensar en otra cosa, que le dé sueño. Y hay algunos hermanos que están dormidos, otros que les suene el teléfono, que venga el BlackBerry, que venga el WhatsApp. Óyeme, y teniendo tanto tiempo en el día para dedicarse a eso, llegan a la iglesia a contestar el WhatsApp. ¿Qué es eso? Oye, qué interesante. Tiene usted que meterse con el Señor para que entonces, y entonces la gente dice, ay, óyeme, y llega el predicador y dice semejante cosa. ¡Oh! Yo nunca había visto eso. Claro, porque como tú no tienes comunión con el Espíritu Santo, por eso es que te sorprende todo lo que se predica. Pero si tú caminas con el Señor, cuando usted viene a la iglesia y el predicador está predicando tremendo mensaje, usted dice, gloria a Dios. Porque lo que, gloria a Dios, porque lo que el predicador está diciendo, ya el Espíritu Santo me lo había dicho a mí, solamente me lo está confirmando el Señor. ¿Aló? ¿Amén o no amén? Entonces es interesante eso. Aún para los hijos de Dios con mayor conocimiento de la Biblia, la iluminación sigue siendo necesaria. Porque hay gente que conoce, y óigame bien, una cosa es el conocimiento de la Biblia y otra cosa es la iluminación de la Biblia. Porque hay gente que conoce y versículos y versículos y se sabe 1,000,000 de versículos y los usan como la metralleta evangélica para darle palo a la mujer, para darle palo a los hijos, para volverse un tirano en la casa, para volverse un acusador de los hermanos. Porque hay algunos que saben unos cuantos versículos, no para con mansedumbre corregir a los que se oponen, sino para volverse un acusador de los hermanos. Y hay algunos hermanos que tienen ese ministerio. Como a Satanás lo echaron del cielo, porque la Biblia dice que ya el acusador de los hermanos fue echado. Hay algunos hermanos que están en la iglesia ocupando el ministerio de Satanás, que es acusar a los hermanos. ¿Amén o no amén? Cuidado, hermano, no tenga usted ese ministerio del acusador de los hermanos. La Biblia es para que usted, porque hay gente que tiene conocimiento, y verdad, bastante,
Pero el conocimiento, cuando solamente es intelectual, envanece. Y además de que envanece, lo vuelve a usted un hidrocefálico espiritual. La hidrocefalia es el que tiene la cabeza grande. Y tiene la cabeza grande. Uy. Usted dice, uy, ese hermano sí se sabe la Biblia. Pero no tiene amor. Es una persona que vive señalando y criticando al mundo, a la gente. Y el Espíritu Santo nos tiene que enseñar que la palabra es para volvernos sencillos y humildes. Y poder entonces lo que hemos aprendido, enseñarlo con mansedumbre a otros. Amén. Ahora mismo cuando la gente se va tras la idolatría, usted sabe que la idolatría es pecado. Claro que sí, usted sabe eso. Usted sabe que el carnaval es del diablo, usted lo sabe. Usted sabe que la lectura del bando es una cosa diabólica, usted lo sabe. Espero que lo sepa, ¿no? Pero no lo uses para darle palo a los pobres carnavaleros. Pues sabe que no se ponga a darle palo. Más bien, como dice el apóstol Pablo, con mansedumbre corrige a los que se oponen. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo al cual están cautivos a voluntad de él. Amén.